En esta nueva entrega de los podcasts institucionales nos acompaña desde el programa de nutrición y dietética Valentina Arango, profesional en nutrición y dietética con una formación posgradual un poco curiosa que hoy precisamente nos va a contar un poco el porqué de esa formación y cómo se complementa y cómo da paso, cómo da una complementariedad que permite que la formación entonces de esta profesión de la nutrición y la dietética tengan una mayor envergadura. Valentina, bienvenida a los podcasts institucionales. Muchas gracias. Sí, yo soy nutricionista dietista de formación. Hace 10 años ya me gradué como nutricionista y luego en el devenir profesional me di cuenta que la nutrición por sí sola no era suficiente, que debía complementar mi formación con conocimientos que fueran más del estudio del ser, porque pensamos que la nutrición puede ser un poco colectiva, pero también tenemos que pensar que la nutrición es individual. Cada persona tiene una forma particular de relacionarse con el cuerpo, con el alimento, ¿sí? Entonces, por eso decidí estudiar problemas de la infancia y la adolescencia desde el psicoanálisis. Entonces, soy especialista en problemas de la infancia y la adolescencia desde el psicoanálisis. Cuando empecé a estudiar esta especialización, pensé en hacer una pregunta de investigación que era ¿por qué las personas, a pesar de reconocer que hay unas indicaciones dietéticas o nutricionales, siguen eligiendo otros alimentos que no necesariamente son saludables o son beneficiosos para la salud, ¿cierto? ¿Qué otras implicaciones hay, aparte de lo económico, lo social, lo político y lo cultural, para elegir los alimentos? Entonces, por eso decidí estudiar desde el psicoanálisis como cuál era esa relación de las personas con los alimentos. Y ya luego, desde mirar lo individual, el ser, empecé a pensar en lo colectivo y decidí estudiar una maestría en Educación y Derechos Humanos al pensar en el derecho a la alimentación. Valentina, ¿por qué es importante estudiar nutrición y dietética hoy en día? ¿Por qué realmente alguien que está en el colegio debería haberse interesado por estudiar esta carrera? O bueno, no necesariamente estar en el colegio, alguien que ha tenido la idea, el gusto, el interés, pero que no se ha decidido por esta profesión. ¿Por qué debería estudiarla? Bueno, la nutrición o la alimentación es algo que va mucho más allá solamente del cuerpo, ¿sí? Digamos que hemos pensado que la nutrición es solamente vernos bien físicamente, ¿ya? Pero la nutrición tiene otras aristas, tiene otras miradas. Está lo social, está lo cultural, está lo económico, está lo político, ¿sí? Estudiar nutrición, digamos que te da la capacidad de reconocer algo que mueve el mundo y es el alimento, ¿sí? Y digamos que podría tener una especie de, por decirlo así, de poder, porque si tú tienes el poder del conocimiento sobre el alimento, tienes el poder del conocimiento sobre la economía del mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué alguien debería estudiar nutrición? Porque la nutrición te va a dar esos conocimientos y esas herramientas que te van a permitir reconocer diferentes formas de cómo se comporta la cultura, cómo se comportan las sociedades, cómo se comporta lo económico, lo político y además también cómo se comporta el cuerpo, física, biológicamente, mental y espiritualmente. Naturalmente, como las demás profesiones tienen sus singularidades y elementos propios que a simple vista pueden no reconocerse, a veces no las entendemos hasta que entramos a dar de pronto una mayor profundidad en el estudio de estas disciplinas, como en este caso de la nutrición y la dietética. Valentina, ¿dónde puede un egresado trabajar? ¿Dónde se puede ocupar? ¿Cuál es el perfil ocupacional? ¿Qué tan amplio es el espectro de una persona que egresa del programa? ¿Dónde puede trabajar? Bueno, nosotros digamos que tenemos como muchas facetas como nutricionistas y como nutricionistas podemos trabajar en diferentes partes. Por ejemplo, podemos ser administradores de servicios de alimentación, por ejemplo, trabajar en hoteles, en restaurantes. Nosotros podemos trabajar en toda la cadena alimentaria. Podemos trabajar en industrias de alimentos, en clínicas, en hospitales, desde el tema de alimentación. Desde lo clínico podemos trabajar en consulta particular, podemos trabajar en clubes deportivos, podemos trabajar en hospitales, en consultas con las EPS y podemos trabajar también desde lo público, desde lo político, desde lo social,
en organizaciones sociales, organizaciones mundiales, en alcaldías, en gobernaciones. Digamos que también podemos trabajar en innovación de alimentos. Todo lo que tiene que ver en la cadena alimentaria podemos trabajar como nutricionistas. Cuéntanos un poco de los desafíos que tiene la nutrición y dietética como profesión de cara a la inteligencia artificial y a estas IAs generativas, de cómo una persona que en su desconocimiento pueda acudir de pronto a la inteligencia artificial generativa y pedirle un plan nutricional. Bueno, la inteligencia artificial yo digo que es una herramienta, ¿sí? Que nos puede servir a los profesionales de las diferentes áreas para acompañar lo que nosotros hacemos profesionalmente. Como nutricionistas podemos acompañarnos de estas herramientas precisamente porque hace para los consultantes o para las personas que quieran alimentarse mucho mejor más fácil el acto de entender por qué deben consumir o no deben consumir ciertas cantidades o porciones de alimentos. ¿Cuáles podrían ser los desafíos? Que estas inteligencias artificiales no individualizan a los seres humanos, ¿cierto? Digamos que es algo como más colectivo, más de la multitud, y cada ser humano es un mundo. Cada ser humano es un mundo, viene con una historia, viene también con unas formas particulares de alimentarse, de ver su cuerpo. Entonces, la inteligencia artificial puede estar moldeando esas formas de alimentarse sin mirar la individualidad del ser humano y puede traer como consecuencia otras enfermedades a nivel físico o a nivel mental. Cuéntanos un poco de una experiencia divertida, chistosa, curiosa, algo que esté asociado al ejercicio de tu profesión que nunca te imaginaste por lo que ibas a pasar. Que digas, esto es lo más curioso, chistoso, particular que me ha sucedido siendo nutricionista. Bueno, como nutricionista me han pasado muchas cosas, desde tener pacientes que tomaron tetero hasta los 14 años hasta vivir en comunidades indígenas, ¿sí? Digamos que también tuve una paciente que pesaba 200 kilos, entonces digamos que como nutricionista me han pasado muchas cosas, pero lo más relevante, lo que más me ha transformado la vida fue vivir en una comunidad indígena aquí en Antioquia, trabajando como nutricionista, haciendo recuperación nutricional. Eran comunidades a 3 días de camino, a lomo de mula, caminando. Tú llegabas y dormías como las comunidades en el piso, en una hamaca, sin baño, sin energía. Sí, digamos que el impacto fue mutuo, tanto para la comunidad, donde pudimos rescatar un niño, por ejemplo, que literalmente se estaba muriendo de desnutrición, lo pudimos sacar, recuperarlo, y hoy en día es un niño que está muy bien a nivel físico y mental. También para mí eso me transformó la vida, la forma en que me relaciono con la naturaleza, con las personas, con mi cuerpo, con el alimento. Bueno, mito, que el nutricionista solamente sirve para pesar y medir. En realidad, miren que ya les he contado que el nutricionista tiene muchas posibilidades a nivel profesional. Por ejemplo, mito, que los coach o los influencers pueden reemplazar al nutricionista. En realidad, nosotros estudiamos 5 años de nutrición. Cuando a mí me preguntan, nosotros somos casi que médicos del alimento, ¿sí? Entonces, esos serían como los que pienso en este momento. Gracias, Valentina, por aceptar la invitación a participar de los podcasts institucionales. Hoy nos acompañó Valentina Arango desde el programa de Nutrición y Dietética, quien nos habló un poco de por qué estudiar esta profesión y de por qué es valiosa la formación en nutrición y dietética hoy en día. Gracias, Valentina. Gracias a ustedes.